algo tiene esta persona que a ella le genera miedo, mucho miedo. Y mientras se acerca, comienza a escuchar el ceseo cada vez más cerca. Dice ella que llega un momento en que se le saturan los oídos y se tiene que tapar con las manos y la voz sigue en la cabeza. En una de las esquinas está la silueta de un hombre, pero es como si estuviera hecha de ruido blanco de las televisiones. Y esa cosa está como parada, como si le hubiera sorprendido. Ella grita y donde parpadea, ahí ya no hay nada. Bienvenida, familia nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. Esta historia me la mandó una suscriptora. Es una historia que ha pasado de generación en generación a partir de sus abuelos. Ella vivió toda su infancia creyendo que simplemente era un cuento de terror que se contaban para darles como un poquito de miedo a los niños de la familia. Tiene que ver con una carretera que al día de hoy es un lugar prohibido para la familia. Ella comenzó a investigar y fue y le preguntó a primos y fue y le preguntó a tíos y resulta que en realidad nadie se atreve a viajar por esa carretera. Y se le hizo muy extraño, así es que fue con sus papás y les dijo, oigan, pues he estado escuchando este podcast y de repente resulta que cosas que nosotros creemos que son mentiras, son cosas que no deberían de estar existiendo, las platicamos entre familia y sale que sí. ¿El relato de la carretera es verdad o no? Y el papá le dice, claro que es verdad. Si se los contamos desde niños para advertirles que en ese lugar no pisen. Por eso ni nosotros, ni tus tíos, ni tus primos, nadie va para allá. Tus abuelos jamás, porque ellos son los que les pasó. Y entonces me dice la suscriptora, narrador, no te quiero decir dónde está ese lugar, no me gusta hablar mal de los lugares y familia nocturna lo intenté investigar, pero no tengo idea. Si saben dónde es por los datos que les vamos a dar, avísenos. Pero me dice, pero narrador, esto es lo que le ocurrió a mis abuelos. Estamos hablando de algo que ocurrió probablemente por finales de los 60, inicios de los 70. No hay una fecha así tan exacta. Los abuelos al día de hoy ya no están. Entonces ella no tuvo la oportunidad de entrevistarlos y sacarles más datos. Queda esta leyenda familiar que ella se dio como la tarea de recopilar fragmentos de aquí y allá para tener la mayor cantidad de datos. Resulta que cuando esta pareja aún era bastante joven, acababan de comprar un auto. Y habían decidido como dentro de unos 4 o 6 meses iban a tener a su primer bebé, habían decidido que iban a viajar a visitar a unos familiares que tenían tiempo sin ver y tuvieron dos opciones. Nos podemos ir en el vehículo por el camino que ya conocemos y que es bastante corto, o podemos tomar la ruta panorámica por esta carretera que no tenemos ni idea exactamente cómo nos va a llevar a aquel punto. Pero sabemos que sí debe de conectar. Pues tomaron una buena y una mala decisión. Una buena decisión porque fue una aventura y una mala decisión por todos los acontecimientos que ellos no sabían que les iban a ocurrir ahí. Y hay algo en esta historia que especialmente a mí me llamó la atención y por eso te la estoy contando. Siento yo que todas las personas, cuando nos enfrentamos a un suceso paranormal, tenemos diferentes formas en las que reaccionamos. Hay personas que les da miedo, hay personas que corren, hay personas que con el miedo se enfrentan a esa situación, hay personas que se quedan congeladas. Pero hay un tipo de situación paranormal que especialmente a mí me da miedo y es en la que no tienes idea que estás involucrado, en aquella que te toma tan desprevenido que inclusive pasa y te das cuenta mucho tiempo después. Te cuento esto por lo que les pasó. Ellos no tomaron muchas precauciones para este viaje. Son primerizos, están con esta situación de que van a tener un niño, es el primer vehículo que tienen. Entonces no había una cultura vial como tan extensa ni los medios para obtener datos como relevantes. Así es que les faltaron varias cosas para el viaje. Y ellos viajaron de noche. No llevaban llantas de refacciones y aparte de eso no traían dinero de emergencias. Y lo peor, este señor había tenido una semana muy pesada. Viajó muy cansado. ¿Qué ocurre? Que mientras van en este viaje, llega un momento en el que están por una zona como montañosa. Y en esta zona montañosa, en una recta bastante larga, él empieza a sentir un sueño tremendo que lo está invadiendo. A tal grado que habla con su esposa y le dice, ¿sabes qué? Necesitamos detenernos ya. Yo sé que no es prudente pararnos aquí. Yo sé que no es lo mejor, pero aquí, aunque sea al ladito del desfiladero, tenemos más de 1 hora viajando en esta carretera y no hay ni un solo auto, no hay ni un alma. Déjame pararme aquí, vamos a dormir y por la mañana proseguimos. Me da mucho miedo que me agarre desprevenido una curva
Y entonces, si me agarra desprevenido la curva, ahí sí puede haber un accidente fuerte. El esposo lo entiende. Y dice, está bien. Ella no está tan cómoda. Ella está ligeramente como se siente extraña. El lugar le da una vibra media rara. Aparte se siente un poquito nerviosa por la circunstancia. Pero le dice, está bien, vamos a quedarnos aquí. Al final, ella no sabe manejar. Y si él está diciendo que ya no está dispuesto a conducir, no hay muchas opciones. Se van al asiento de atrás. Cierran el vehículo, traen las llaves en la mano. Él, como si le hubiera caído plomo encima, una capa pesadísima, apenas toca el asiento, ¡pum!, cae de frente y queda súbito, dormido al instante. Y ella se le hace muy extraño, lo empieza a mover, ve que no reacciona, pero también ella empieza a sentir un poquito de frío, empieza a sentir que también le entra un poco de cansancio, de ese estrés que estaba sintiendo de estar en este lugar raro, pues eso lo va llevando que el cuerpo poco a poco se va cansando y de repente también se queda dormida. No sé qué hora exactamente es, pero es plena madrugada, no hay una sola luz más que lo poquito que se llega a ver que alumbra la luna, y algo la despierta. Hay una sensación en el ambiente rara. Primero, el vehículo está muy frío, muy frío. Segundo, afuera del carro suena como un siseo, como alguien haciendo... Y es un sonido muy raro. Un sonido de ese, un sonido como si saliera algo de aire de alguna rendija. Ella está volteando a todas partes, está moviendo al esposo, el esposo no reacciona, le habla, no reacciona, le habla fuerte, no reacciona, y entonces ve como del lado izquierdo, como digamos del lado en el que está ella, viene bajando por una ladera de esta zona un tipo vestido todo de blanco, en una ropa como... si la palabra la estoy utilizando mal, discúlpenme, pero es la palabra con la que me lo pusieron, una ropa como de indígena, que vio a un pantalón blanco, una camisa blanca, un sombrero, y ella dijo, es una persona de algún pueblo de aquí. Ve que esta persona se va acercando, y conforme se va acercando, algo tiene esta persona que a ella le genera miedo, mucho miedo. Tal vez la forma de caminar, tal vez el rostro, porque el rostro lo tiene como muy severo, como alguien molesto. Y mientras se acerca, comienza a escuchar el ceseo cada vez más cerca. Presta mucha atención y nota que es como la voz de una persona susurrando. No entiende nada. El problema es que cuando escucha eso, se le mete el cerebro y es como si le estuviera hablando en el oído. Dice ella que llega un momento en que se le saturan los oídos y se tiene que tapar con las manos y la voz sigue en la cabeza. Voltea a ver a la persona y la persona está prácticamente ya pegada al auto, como si se hubiera transportado en un segundo, en un parpadeo. Ella está alterada, está asustada, le empieza a mover al esposo. Este hombre se le queda viendo, la ve con un rostro muy molesto, camina hacia atrás del vehículo y de repente el vehículo entero se eleva y golpea contra el suelo. Se vuelve a elevar, vuelve a golpear. El hombre camina al lado del vehículo, se le queda viendo y sin mover los labios, la señora empieza a escuchar como gritos en su cabeza de un ceseo extraño, una persona que está hablando un idioma que no entiende y que maneja mucho la S. Eso le empieza a generar algo muy raro. Dolores en el estómago, un dolor en el pecho tremendo, como si le estuvieran insertando algo. Siente como si una mano le tomara literalmente la lengua y se le empezara a apretar y a retorcer. Y dice que es tanto el dolor que ella se empieza a entumir y se empieza a contorsionar hasta que llega un momento en el que pierde por completo la conciencia. Lo siguiente que la señora recuerda en esta historia es que ella despierta en una casa de una persona desconocida. Su esposo le está llamando a gritos que por favor reaccione. Le están dando de beber algo que parece como un tipo de alcohol. Y el hombre que está ahí dice algo que ella no termina de entender. Se mete en su casa y le cierra la puerta y no vuelve a salir. La parte del abuelo es esta. El abuelo empezó a sentir mucho cansancio. Cuando está a punto de subirse al carro, está pensando las cosas que deben de tomar de precaución antes de quedarse dormidos. Se sienta y pierde completa la conciencia. No sabe qué pasó. Siente como si algo lo hubiera golpeado en la nuca y lo aventó contra el asiento. ¿Qué? ¿Quién sabe? Cuando él se despierta, su esposa está haciendo unos ruidos extraños y está como toda contorsionada en el asiento, viendo hacia arriba y fuera de sí. Cuando él ve eso, se asusta tremendamente. Es ya avanzada la noche, todavía no es el amanecer, pero está cerca.
brinca al volante y empieza a conducir como loco, buscando el primer lugar, la primera alma, la primera persona que los pueda auxiliar. Pasaron como 20 minutos en el que la esposa estaba tirada sobre el asiento, hacía ruidos extraños y se contorsionaba y estaba aventando un tipo de espuma por la boca, cuando él llega a una casa en medio de la nada, toca, y cuando toca se asoma un señor y dice: nos quedamos varados en tal parte y mi esposa está teniendo un ataque. Y el señor le dice: eres un estúpido. Y sale corriendo de la casa, trae una botella, le arroja este líquido a la mujer y entonces le empieza a decir: ustedes se acaban de salvar de la mayor estupidez de su vida. En ese lugar nadie viaja de noche. ¿Viste alguna persona ahí? Y dice: no. ¿Por qué crees que nadie viaja ahí de noche? Nadie sobrevive ahí. ¿Dónde te quedaste parado? Y le dice: en la recta. Dice: los carros se caen en la noche ahí, los empuja algo. Dice: lárgate de aquí y olvídense de esa cosa, porque si siguen pensando en eso los va a perseguir. Lárgate de aquí o se va a venir esa cosa a mi casa. Se metió a su casa, cerró la puerta y se fue. Y desde ahí fue la historia de la familia: nunca vayan a esa carretera. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Quién sabe? Dentro de las leyendas que tenemos en México, se van construyendo en muchos de estos casos justamente por relatos que originalmente no eran una leyenda. Fue la vivencia de una persona que se la fue transmitiendo como a generaciones, a familiares, a vecinos, y poco a poco van tomando forma porque a ese relato se van uniendo más hasta que llega un momento en el que tienen tal peso en el que las personas lo reconocen como algo que ya es cultural, ¿no? Que ya afecta a una gran parte de la población. Pero eso no hace que los pequeñños relatos, las vivencias personales, pierdan su nivel de importancia. Simplemente hay fenómenos que ocurren en cantidades masivas y hay fenómenos que ocurren en cantidades más pequeñas. Lo que le ocurrió a esta chica es una situación muy extraña. Es la vivencia que han tenido, digamos, su familia a lo largo de 10 años y que es una vivencia que yo creo que tiene muchos índices de ser algo difícil de explicar. Resulta que esta familia es una familia conformada por papá, mamá, hija y otra hermana, 2 mujeres. Viven toda la familia durante 20 años en una misma casa y ellos habían comprado un almacén. Llega un momento en el que ya no es negocio, el almacén permanece cerrado otros 5 años. La familia se separa, no por situaciones desagradables, sino porque van haciendo su vida estas chicas adultas. Una se casa, la otra decide permanecer soltera. La que se casa habla con los papás y les dice: denme el almacén, permítanme transformarlo en una zona habitacional, y empieza a hacer una construcción en la zona que era como un pedacito afuera del almacén donde no había absolutamente nada, era en la parte posterior. Construye una zona habitacional bastante bonita y de ahí su pareja, su esposo, le empieza a ir muy bien económicamente y entonces ve al almacén como una forma de hacer una propuesta de vivienda media extraña y eliminan todos los vestigios que quedaba de esta zona en la que vendían como abarrotes, leche, huevo, pan, etcétera. Quitan todo y nada más queda esta estructura y él empieza a verla como un proyecto en el que dice: a ver, ¿cuántas casas puedo construir aquí para personas y que viven individualmente y yo vivo al fondo? Finalmente decide, para tener como espacios bonitos y agradables, que se puede dividir en 2 muy buenas casas. Pasan los años, él termina este proyecto, se están moviendo muy bien y su hermana ha tenido momentos buenos, momentos no tan buenos, ha sido una muy linda persona con la familia, tiene muy buena relación, pero en ocasiones económicamente ha batallado un poco. Las parejas que ha conseguido, unas han sido buenas, otras no han sido tan buenas, pero al día de hoy está soltera, no tiene trabajo y se siente como en una crisis personal. Su hermana se acaba de enterar por medio de su esposo que una de las 2 casas está en renta. Y entonces habla con su esposo y le dice: oye, permíteme hablar con Miriam y dame oportunidad que se quede una temporada viviendo allá en la casa. Y él le dice: ¿por qué? Y se está pasando un mal momento. La verdad es que tú y yo, ese dinero, pues no es como que nos sobre, pero tampoco nos falta y le estaremos haciendo un gran favor. Si no le ayudamos a Miriam ahorita, ella se tiene que ir a vivir con papá y con mamá y no se va a sentir a gusto con eso.
tú sabes que no le ha estado pasando tan bien en los últimos 2 años. El esposo dice, sí, es cierto, y ella es buena persona, siempre nos ha tratado muy bonito. Háblale, vamos a dejársela, voy a quitar el letrero de renta y ya no la vamos a rentar, va a ser para ella. Y dice, bueno, ¿cuánto tiempo? Dice, déjala, que las cosas fluyan. Total, si le empieza a ir bien, nos paga la renta y al final es tenerla en una persona de confianza. Muy bien. Va y habla con Miriam. Miriam acepta, le agradece, le da mucha vergüenza, pero al mismo tiempo entiende el gesto, se los agradece, se va a vivir a la casa y empiezan a ocurrir cosas bonitas y cosas no tan bonitas. Cosas bonitas. Miriam empieza a salir de su momento difícil. Al estar viviendo en esta casa, empieza a tener como una forma de ver la vida distinta. El hecho de ya no tener la cama en la que había dormido el último tiempo, el hecho de estar en un lugar en el que las paredes tienen cositas, pero está vacía prácticamente esa casa. Hay muebles, pero no tiene nada que sea de ella. La empieza a motivar a querer como personalizar el lugar. Compra una pequeña planta, la pone cerca de una ventanita en una mesa y eso se transforma para ella como en una meta diaria. Echarle tantita agua, hablar tantito con la planta y sin darse cuenta, acción tras acción que va haciendo la va sacando como de este momento difícil, de este pozo un poquito oscuro en el que estaba. Bueno, llega un momento en el que trae buen trabajo, está pagando una renta y ya no hay un plan propiamente que se salga de la casa. Al contrario, está muy feliz viviendo ahí y ellos están muy contentos que ella se quede. Miriam ya personalizó el lugar. Miriam se siente muy a gusto. Y acaba de decidir que va a comprar un gatito porque quiere tener un compañero. Habla con su mamá porque nunca la había invitado ni a ella ni a su papá para que vinieran a este lugar. Su mamá le dice, gracias, qué bueno que me invitas. Dice, no, ni siquiera conozco los departamentos de tu hermana, pero claro, quiero ir. Cuando los invita, la mamá se pone súper incómoda. Se nota que no le gusta el lugar, está mal encarada, cosa rara en ella. El papá se ve nervioso por las reacciones de la mamá, hasta que llega un momento después de 15, 20 minutos que la mamá le dice, bueno, muchas gracias, ya nos vamos, y ella intentando retenerlos porque había comprado comida, había comprado también ahí unas vianditas y había comprado unos postrecitos y todo. A pesar de todos los detallitos que había comprado para que pasaran como que un buen momento, la mamá parece que eso no le mueve nada, ninguna fibra, y se va. Ella se siente un poquito dolida, pero también se le hace muy extraño la reacción de su mamá. Habla con su hermana y la hermana le dice, pues a mí no me ha dicho nada, yo creía que quería venir. De hecho, yo esperaba al ratito bajar para ir a saludarla. Dice, qué raro. Pregúntales después a ver si anda bien o vaya a ser ya con esa mamá que no nos dice muchas cosas y que esté pasando un mal rato, ¿no? Bueno, pasan los días, habla con el papá. El papá le dice, no, hombre, luego vamos, pero nota que le está ocultando algo, que hay algo ahí que no le dice. Deja de ser tema y pasan 3 años. En esos 3 años, Miriam ha tenido un par de parejas, cosas eventuales, le va bien. Su vida ha cambiado muy bien. Es una persona que está como con las riendas de su vida. Ya no tiene un gato, tiene 2 gatitos ahí y ella se siente como a gusto con su vida. Su hermana y ella tienen una bonita relación. Ella paga su alquiler. También su cuñado está feliz de que ella sea la inquilina de ese lugar. Tiene todo muy bien cuidado, es una persona muy responsable, todo perfecto. Pero empiezan a pasar cosas muy extrañas. Lo primero es que la mamá jamás volvió a querer regresar a ese lugar y ya pasaron años. Y no quiere ir. Le ha invitado más de 10 ocasiones y ella no va. La mamá se enfermó y la mamá está ya en cierto nivel de gravedad. Y aunque le dice, mamá, pues vente para acá, yo aquí te puedo cuidar y porque parte del trabajo de Miriam se puede hacer desde casa, la mamá le dice, no, yo no quiero estar ahí. Te agradezco los cuidados, pero si me quieres cuidar es en mi casa. Miriam me dice, bueno, es una persona ya mayor, hay que entenderla, pero qué bárbara, qué difícil. Empiezan a avanzar los días y con sus gatitos empiezan a presentar como comportamientos muy raros. De repente empiezan a maullar solos, de repente están en la casa como extrañados y nota que empiezan a andar en círculos en cierta zona y empiezan como a olfatear partes de la casa que antes nunca habían olfateado. No ha estado personas nuevas ahí, no ha llevado a nadie, no ha sido zonas en las que haya dejado algún tipo de basura o que se haya derramado algo, nada, es extraño. Un día, ella estando en su casa, estaba meditando algunas cosas y comienza a sentir algo bien extraño. Me dice, mira narrador, te lo voy a explicar cómo lo sentí, aunque no tiene ningún sentido. Aunque no escuché ni vi nada,
sentí como un hombre entró por la puerta principal de mi casa, comenzó a caminar, anduvo por la sala, caminó por un pasillo, llega a la habitación en la que estoy, y en la habitación en la que estoy está un mueble y hay un espacio entre el mueble y la pared. Ese hombre camina enfrente de mí, camina ese espacio entre los muebles, traspasa la pared y su presencia ya no está en mi casa. Y dice, bueno, eso, a partir de que lo sentí ese día, todos los días se siente. Es a la misma hora, ya lo descubrí. Dice, te lo digo porque ya fueron 6 años desde que este evento ocurre y no para de ocurrir. En esos 6 años, la salud de su mamá se deterioró muchísimo. Los gatitos comenzaron a tener más y más comportamientos extraños. Ella dejó de prestarles mucha atención porque la presencia de esa cosa a ella le quitaba mucha calma. De ser el hogar en el que ella estaba siempre a gusto y segura, se transformó en una zona en la que en ciertas horas del día prefería no estar, y eso hacía como que de cierta manera el lugar hubiera perdido parte de su encanto. Tiene una pareja que la trata muy bien, ella tiene cerca de 1 año y medio con ella, y es un tipo muy responsable. Hay algunas cosas, el tipo a veces está, a veces no, por situaciones de trabajo se tiene que ir a veces semanas completas, pero cuando está es muy atento. Y está ahí, comparte el tiempo con ella, con sus gatitos, es una familia. Y un día le dice, oye, ¿ya notaste los gatitos? Todos los días a las 4:30 de la tarde se paran en la puerta, comienzan a olfatear y a ver algo, le maullan y después vienen caminando uno detrás del otro, oliendo el piso hasta ese hueco que está entre el mueble y la pared. Y se quedan ahí como hasta las 4:05 y de repente se regresan y empiezan a caminar normal. Es la hora exacta en la que Miriam siente la presencia del hombre que entra en la casa y camina. Ella no había percatado que los gatitos parece que también perciben esa cosa. Entonces, Miriam está asustada. No sabe qué hacer. Su mamá está muy grave, muy grave. Esta persona ya le está diciendo ese comportamiento de los gatitos. Y un día habla con su papá y le dice, oye papá, están pasando cosas raras en la casa. Yo sé que mamá está bien grave, pero me he sentido un poco indispuesta. ¿Será que la puedes traer a la casa? Y me dice, sí. De hecho, queremos ir a tu casa. ¿Nos permites quedarnos ahí un día? Y a ella se le hizo extraño. Ya han pasado, no recuerdo las fechas exactas, pero cerca de 6 años y no han vuelto a pisar ese hogar desde la primera vez que fueron. Se negaba rotundamente y ahora querían ir. Muy extraño para ella. Van ahí y cuando van, le piden por favor que si puede ir a la tienda a comprar algunas cosas para en la tarde tener una convivencia. Ella sale a la tienda a comprar esas cosas, se quedan papá y mamá en este lugar y de repente papá y mamá cuando ella regresa ya no están. Ya no están. Ella está alarmadísima, le habla a la hermana no sabe, habla a la casa de los papás, no le contesta a nadie, sigue avanzando el día, llega a las 4 y fracción, no se da cuenta, pero ese día ya no se sintió ese hombre. Ya no se hubo esa sensación, ni el día siguiente, ni de ahí en adelante no se va a volver a sentir esa persona nunca. Habla con su mamá hasta el día siguiente. Miriam está vuelta loca. ¿Cómo se les ocurrió irse de repente? Ni siquiera la grosería, pero pues tú estás grave, te andaba buscando como loca en hospitales. Y dice, ya mija, tú tranquila, ya las cosas pasaron, tú no te preocupes. Te pido por favor que vengas a visitarme el día que quieras. Y le dice, no, es que ni ganas tengo de visitarte. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué actuaron así? No me sentía bien. Me quise ir con tu papá porque no me sentía bien. Y Miriam le cae el 20. Toma en cuenta que está hablando con una persona casi en enfermedad terminal. Y de repente se da cuenta de, oye, pon las cosas en perspectiva, ¿no? Se baja su enojo y le dice, claro, mamá, el día de mañana estoy contigo. Y Miriam, cuando la va a visitar, la mamá tenía 2 horas de haber fallecido. No, falleció. Miriam está destrozada, se siente mal, se siente muy extraña. Y van a pasar 3 semanas hasta que Miriam se va a dar cuenta que la presencia de ese hombre no está, los gatos ya no hacen eso, su pareja no le ha vuelto a hablar de esa cuestión. Pasan los meses así hasta que un día le cae en cuenta de todo esto y dice, si la matemática no falla, fue el día que mamá y papá vinieron, cuando dejaron de pasar estas cosas. Y mamá falleció 2 días después. ¿Por qué?
va con su papá, le pide que si puede platicar. Y le dice, papá, hay un tema ahí que quiero platicar contigo. Necesito que seas muy honesto conmigo. Y le dice, sí, claro que sí. ¿Cuándo? Tú dime cuándo, yo quiero ir a visitarte. Quedan en una fecha, quedan en un día, ella va a visitarlo. Cuando llega a la casa, el papá no está, ella sabe dónde tiene las llaves del papá, así es que abre la puerta, se mete en la habitación, va caminando y cuando entra a la casa, la escena más espantosa que Miriam ha vivido en su vida. En la sala del papá, en una de las esquinas, está la silueta de un hombre. No es un ser humano, es la silueta de un hombre tridimensional, 100% se ve fondo y todo, pero es como si estuviera hecha de ruido blanco de las televisiones. Y esa cosa está como parada, como si le hubiera sorprendido. Ella grita y donde parpadea, ahí ya no hay nada. Está muerta de miedo, se sale de la casa, se para en las escaleras y se queda esperando hasta que 15 minutos después llega el papá. Y entonces le dice al papá, vi algo en tu casa. Y dice, al hombre blanco. Y ella, ¿cómo? O sea, ¿te ha pasado a ti? Dice, sí, en la sala. Y dice, creo que de eso es lo que tú quieres venir a hablar. Y le dice, no, yo no sabía de eso. Dice, pasa, hija, tenemos que hablar. Y Miriam le dice, yo quería platicar contigo porque fueron una vez a mi casa, no quisieron regresar. Van años después y después de que van, mamá a los días fallece y aparte pasaba algo raro en mi casa que yo nunca les conté. Me dice, mira, tu mamá toda la vida tuvo un don y nunca les dijo. Tu mamá sentía cosas, sentía presencias. Ella captaba la energía de los lugares. Es algo que yo nunca entendí, hija. Por eso yo nunca hablé de ese tema. Y su mamá no quería que ustedes supieran porque no quería ni que se asustaran. Y como ustedes nunca en su vida presentaron como nada de eso, no vio la necesidad de platicarlo. El día que fuimos a tu casa, el hombre que tuviste en mi sala se le apareció. Y dice, y se dio cuenta que no era bueno. Se asustó mucho tu mamá y por eso se fue. Y sentía que de alguna manera ella lo había traído a tu casa. Y se sentía muy culpable. No quería ir contigo porque si iba contigo las cosas podían empeorar. Y no sabía cómo afrontarlo. Dice entonces, hija, cuando ya estaba cerca de morir, algo le decía que esa cosa seguía en tu casa y el día que fuimos no era a visitarte, era para traérnoslo para acá. Dice, tu mamá, cuando llegamos, esa cosa se apareció. Algo hizo tu mamá que yo no entiendo y me dijo, ya lo traigo encima, vámonos. Y dice, esa cosa desde entonces está aquí, se aparece, lo he visto de reojo y así, a mí no me hace nada, yo no tengo como que nada que le atrae y espero que de aquí en adelante pues no te vuelva a afectar a ti. Fue como el sacrificio, algo que quiso hacer tu mamá. Y las historias familiares, o sea, cuando trascienden es difícil cómo se va pasando de boca en boca y a veces es como un teléfono descompuesto en el que la historia va modificándose con el tiempo. Cuando lo obtienes de primera mano es distinto porque te lo cuenta directamente las personas que lo vivieron. Y hay una chica, hay un fenómeno muy padre que ha pasado en el podcast que ha sido a raíz de escucharlo. Bueno, tengo que explicar para las personas la familia nocturna nueva, para las personas que nos están empezando a escuchar, que este es el primer video o los primeros videos donde los ven. El podcast empezó a crecer mucho porque las personas que lo escuchaban decían, oye, yo me identifico con esa historia, a mí me pasó algo parecido. Y había otros, un segundo grupo decía, es que me está pasando algo muy extraño. Yo no creía en nada de esto, nada. Me gustan las historias de terror, por eso te escucho. Pero empecé a preguntar. Como yo aquí les digo, yo soy muy curioso y preguntarme en dónde estoy, de esto lo pregunto. Y me he enterado de muchas cosas, inclusive de gente cercana que nunca hubiera creído que vivieron situaciones de este tipo. Entonces dicen, cuando decías eso nos llamó la atención y pues comenzamos a preguntar. Y nos empezamos a enterar que en nuestra familia había historias, cosas que nunca habíamos escuchado. Bueno, una chica se dio a la tarea de preguntarle a la familia y en una reunión, en un desayuno, que se juntaron específicamente para hablar de este tema, salieron que sí había muchas historias de la casa de la infancia, que de hecho, a raíz de estas historias, es por los que los papás decidieron, cuando ellos tenían como 12 o 13 años, irse de allí. Esto ocurre en una familia en la que son papá, mamá y 4 hijos. Los hijos son 2 hombres, 2 mujeres. Ellos viven a las afueras de una ciudad en una casona, increíblemente padre.
tiene que ver con que el señor le va muy bien económicamente, pero también con que el lugar que compraron era una herencia. Esa herencia que obtuvieron era un terreno bastante grande y ahí, digamos que lo caro fue llevar los materiales, pero la mano de obra fue muy barata y por el tiempo en el que lo hicieron, también los materiales no fueron tan costosos. Entonces, al día de hoy, sería imposible casi para cualquier persona tener una casa de ese tipo, pero digamos que ellos corrieron con muchos factores y con suerte y pudieron hacer esa casota. Esa casa estaban enamorados porque era al mismo tiempo que parecía casi una quinta, pero de 2 pisos y como 6, 7 recámaras. Para ellos no estaba tan lejos de la ciudad, entonces les permitía viajar de ida y vuelta todos los días sin problema. Cuando están viviendo ahí, comienzan a pasar cosas raras casi desde el primer mes. Empiezan los niños, para esto, cuando ellos construyen esta casa, no son bebés. Estos niños ya estamos hablando que el más grande tiene alrededor de 6 años y la más chiquita tiene 2. Esta chica es la segunda de esa familia y en ese tiempo tenía como entre 4 o 5 años. Ellos viven ahí hasta que el más grande tiene casi 16, 17 años, si mal no recuerdo, más o menos el rango de tiempo, y la más chica tenía cerca de los 12. Ustedes hagan las matemáticas, es más o menos esa edad. Ellos viven la infancia y empezando la adolescencia, el más grande casi terminando adolescencia, y es cuando se van. Nunca los hijos se habían enterado por qué se fueron, hasta este desayuno familiar. En ese desayuno familiar que ocurre muchos años después, porque esta mujer al día de hoy tiene 3 hijos y sus hermanos ya están hechos y derechos y su hermana también tiene familia y la familia no son bebés de brazos. O sea, estamos hablando que pasaron más de 10, 15 o 20 años. Resulta que todos tienen narraciones de cosas que nadie se contó, cosas que les pasó como en secreto en la casa. Y están fascinados en ese desayuno, porque cuando ella le llamó al primero y le dice, oye, es que estoy escuchando este podcast y que está bien interesante, te quería preguntar, no me tomes por loca, pero ¿te acuerdas la casa en la que vivimos de niños, la casona? Sí, ¿te pasó algo? Y que se pone el helado y le dice, yo creía que nadie me iba a preguntar nunca. Sí, en esa casa me pasaron cosas. Y dice, ¿y sabes qué? A nuestro hermanito se le fue peor. Y bueno, que el hermano le dice, no, pregúntale a nuestra hermana. Y entonces sale que de ahí los papás todos tenían. Ese desayuno no fueron nada de sus parejas, era la familia que en algún tiempo habitó ese lugar. Fin. Están todos sentados en la mesa, se sirven de desayunar y comienzan. A ver, ¿quién quiere empezar? Y el papá dice, yo, por algo que ustedes no sabían y que yo sí sé. Y dice, a ver, ¿qué? ¿Ustedes se acuerdan de la gata negra? Y todos, ¡ay, sí, la Coqueta! Bueno, la Coqueta, nosotros no tenemos idea. No creemos ni siquiera que sea un gato. No tenemos idea de cómo entró en la casa. Y todos se quedan, ¿cómo? Y se hagan cuentas. ¿Cuántos años tuvieron a la Coqueta? Y todo, pues desde el día 1. Dice, nosotros no teníamos gatos. ¿Te has puesto a pensar lo lejos que estamos de la ciudad? Dice, aparte, la casa está totalmente cerrada. Nosotros no dormíamos con ventanas abiertas. Todas las ventanas tenían tela mosquitera y fuerte. No hay ventilas grandes en la casa. Y esa gata solo aparecía en las madrugadas adentro de la casa. Dice, y ahí les va lo que ustedes no saben. Nosotros no los quisimos alarmar. Pero esa gata se metía en el closet tuyo, Chuy, el más grande. Dice, y cuando se metía, ya no salía. Y nos metimos a buscarla con linterna. Y no estaba. Dice, en la noche nosotros creíamos que salía de ahí. Nunca la logramos pescar, pero no los queríamos alarmar. Como no les hizo daño, nunca les hizo nada, y la gata le decíamos Coqueta porque era bien coqueta, la dejábamos. Dice, pero no tenía sentido. ¿Se acuerdan de darle de comer? No, no le dábamos de comer, no era nuestra gata. Nada más la veían, paseaba con ellos y jugaba. Y ya. Eran niños, no estaban conscientes de, oye, pues necesita alimentarse, un arenero, ¿dónde va? Nada. Dice, ¿recuerdan la casa que esté con desperdicios? ¿Recuerdan algún mueble roto? ¿Recuerdan que nosotros los hayamos...? No, es que esa gata no era un gato para nosotros. No actuaba como tal. Bueno, esa es la primera historia y dice, ya desde ahí todos estábamos impactados. Viene el segundo y dice, ¿se acuerdan de la bruja? Y todos, ¿cómo que de la bruja? La bruja que nos visitaba. Y todos están como en un sopor.
como que se quieren acordar y no. Es que yo me acuerdo que hablábamos de una bruja. Sí, ¿no se acuerdan que venía del cerro? Todas las noches, en fines de semana, cuando estábamos en vacaciones, nosotros nos poníamos desde la sala a ver el jardín, porque ahí se ve el cerro de enfrente. En el cerro de enfrente, nosotros decíamos, mira, 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 ahí viene la bruja. Y es que se veía una bola de luz, grande, 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 y si no hacíamos ruido, se acercaba a la casa y empezaba a dar vueltas en el jardín. Dice, y la mamá dice, ¡ay! Daba vueltas así, como en espiral. Y todos, sí, ¿por qué? Dice, ¿la viste? No. Pero en todas las vacaciones, cuando yo salía al jardín, el jardín tenía marcas en el espiral como si estuviera quemado. Ellos no se daban cuenta. Al final, niños no prestan atención en mil cosas, ¿no? Y aquí es donde se empieza a poner interesante. En la casa todos vivían, pero vivían desde perspectivas distintas porque no conocían como la otra parte de las historias. Bueno, en esa casa ocurrieron dos fenómenos más que fueron muy extraños. De cierta manera, la familia cree como que tienen algún tipo de guardián o de protección, pero que tal vez también en la casa estaba como otra dimensión o algo así por estos sucesos. Ellos viven en las afueras de la ciudad. No hay casas alrededor. El camino para entrar a su casa, el señor lo mandó construir. Antes era pura terracería. No es un lugar violento, no hay asaltos, nadie se mete por ahí. No está tan lejos, pero está en las afueras. Un día empiezan a escuchar una discusión entre personas. Por la zona en la que viven, se ve todo alrededor y la discusión suena muy cerca. Y aunque empiezan a darle la vuelta al perímetro de la casa, ahí no hay nadie. Nadie, nadie, nadie. Ni un vehículo, ni un grupo de gente. Y no hay zonas donde puedan estar ocultas o donde no se vean. Y suenan que están muy cerca. El señor dice, ¿sabes qué? Pudiera ser esos efectos de sonido de los cerros. Que alguien está hablando y que un eco. Y la señora dice, pero pues ya tenemos muchos años aquí, nunca había pasado. Y eso dura media hora, 40 minutos, hasta que de repente suena una explosión tremenda y una de las niñas va a dar al piso. Y entonces cuando da el piso se acercan y tiene aquí marcado, no una herida profunda, pero sí tiene como un rasguño y parte del pelo como quemado. Y dice que sintió que algo pasó por ahí. En la pared justo enfrente de ella está el agujero de una bala. Y el señor dice que él, en el instante en el que escuchó la explosión, vio al lado de la niña algo de color blanco como una persona y que le ponía la mano en la cabeza a la niña y fue lo que lo aventó para abajo, no la bala. Y dice, el señor desde entonces habla acerca de un ángel que los protege. Pero hubo otro suceso muy extraño. El suceso extraño de esa casa, que es el que todos al día de hoy los deja como no sabemos qué pasó. Dos de los hermanos ya tenían mucha relación y eran como cómplices en todo. Entonces ellos se desvelaban en la noche mientras los dos pequeños los mandaban a dormir temprano. Un día ellos dos están platicando en la sala. La mamá llega y les dice a la mamá acerca de que, oigan, váyanse a dormir ya, van a tener escuela el lunes, yo sé que es viernes, pero de todas maneras no los quiero desvelados, aparte mañana nos vamos a dedicar a hacer la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Les da un sermón para que se duerman. Y les dice, bueno, yo ya me voy a dormir, cuando terminen por favor avísenme. Entonces, aquí es donde la historia tiene dos versiones. La historia de la mamá es que les dice eso, se va a su cuarto y se acuerda que no ha hecho el aseo en cierta parte de la casa. Parte de la cocina, parte de una habitación, así es que sabe que aquellos no le van a hacer caso, la verdad. Así es que se va a la sala, empieza a hacer la cocina, empieza a hacer su aseo, la habitación, las cosas que le faltaban, guarda unas cosas, se empieza a sentir muy cansada, llega a la habitación y la niña, sin que haya hecho ningún ruido, ya está acostada ahí en la cama y va y le dice, hija, ¿no te fuiste a dormir con tu hermano? Y ella dijo, no, mamá, me quiero dormir aquí contigo. Y entonces le dice, bueno, el papá no sé por qué circunstancia no estaba en ese momento en la cama, pero dice, bueno, ¿me dejas ir a abrazarte? Y ella le dice, sí. Se acerca a la mamá, le da un abrazo y se quedan totalmente dormidas. El hermano, pues ya, no lo vio, ha de haber estado dormido, fin. Al día siguiente se levanta, la niña no está, el esposo sí está, se está levantando de la cama y en las habitaciones que ella recogió está todo tirado.
Entonces, un poco molesta, vaya a hablar con todos y les dice, no, ya anoche me cansé recogiendo estas habitaciones. ¿Qué pasó? Y la hija le dice, creo que mamá te cayó muy pesado el sueño, tú no recogiste nada anoche. Y dice, sí, claro que sí, cuando les dije a ti y a tu hermano que se fueran a dormir, yo sabía que no me iban a hacer caso, me fui a recoger acá. Y dice, no, a ver, no mamá, me estás hablando de algo que no pasó. Anoche, después de que nos dijiste eso, te fuiste caminando, te metiste al baño y empezaste a cantar una canción. Y estuviste así como 2 horas. Nosotros queríamos ir al baño, te tocamos y nada más nos decías, ya dejen de hacer ruido, ya dejen de hacer ruido. Y de repente, sin que te salieras del baño, apagaste la luz y nos quedamos viendo los dos de que, órale, ¿y esta loca qué le pasó? Papá te estaba esperando en el cuarto, fuimos a hablar con él. Cuando regresamos abrimos la puerta del baño, no estabas ahí y saliste de la cocina como sonámbula y te fuiste a acostar. Entonces, dice, al día de hoy no tenemos idea si fueran como 2 realidades que convergieron esa noche. Dice la señora, porque yo me acuerdo perfectamente, o sea, todo lo que hice. Jamás entré al baño, jamás hice nada de eso. Yo fui a arreglar esos lugares y mi esposo no estaba en la casa. El esposo sí estaba, nunca se arreglaron esos lugares y ellos recuerdan que ella estuvo en el baño durante horas. Entonces, hay una casa fuera de una ciudad en la que pasaron cosas raras. La cosa por la que se fueron de la casa fue el gato. Ese gato, conforme fue pasando el tiempo, tenía demasiada cercanía con los niños y notaban que el gato tenía como cierta mirada de inteligencia. Un día la mamá logró ver que el gato avanzaba en una habitación solo en 2 patas y eso la dejó con un nerviosismo tremendo porque dice, es que esta cosa no es un gato, no es un animal. Y decidieron ir. Algo. Ellos no le pusieron nombre porque no conocen nada de esto, pero para ellos tenía mucha inteligencia y no era un animal. Hay una chica que me mandó una historia de una situación familiar que dice, esta es la leyenda de mi familia. Dice, pero mi abuelo hasta el último día de sus vidas nos juró que era verdad. Resulta que él viene de un pueblo, no vamos a decir el nombre por situaciones de privacidad, pero él vivió en un pueblo en medio de la nada. Don José era, digamos, José chico, porque José grande era el bisabuelo, y José era hijo de Antonia y de don José grandote. Bueno, el abuelo de ella, José, que en ese tiempo era apenas un adolescente, tenía alrededor de 17 años y tenía como muy inculcado ciertas tradiciones familiares y también del poblado en el que vivía. Primero, vivían a cerca de medio día de camino a pie de la capital. La familia era muy católica, de estos que hacen mandas y que tienen como creencias con los santos así muy arraigadas. Había una festividad en especial en la capital para cierto santito. Y en esa festividad el abuelo siempre decía, en esa festividad es bien peligrosa. Si quieren ir, cuando vayamos, recuerden que tenemos que ir con mucha fe o no vamos, porque la gente que esa festividad va sin fe, se la lleva el diablo. Y así decía el Señor. Y sonaba nada más como a las palabras del bisabuelo. A José le sonaba nada más al viejo loco que trae sus ideas, ¿no? Pero cuando José cumple 16, 17 años, está en búsqueda de un trabajo, están cerca esas festividades y la creencia de ellos es que si le haces una manda al santito y le pides algo y vas en su festividad, se te cumple. Entonces, él se preparó con tiempo, estuvo pidiendo mucho tiempo que se le diera un trabajo porque estaba buscando y él también vivía lejos de cualquier ciudad. Así es que sabía que se iba a tener que mudar, pero que en la mudanza las cosas salieran rápido. Así es que se preparó. La caminata era bastante larga y era la intemperie y vivía en un lugar semidesértico. Te estoy hablando de un 1950 en el que no hay caminos, no hay nada. Entonces el tipo se preparó, rudo, haciendo ejercicio, subiendo y bajando cerros. Cuando iba a llegar la festividad, él quería que para él representara nada llegar a donde estaba la iglesia. No tenía ni brújula. Olvídate de celulares, no había ni teléfono en donde vivían. Entonces, en esta zona en la que estaban, en medio de la nada, la familia le dijo, bueno, ¿vas preparado? Dice, no hay nada que me obstaculice, no va a haber nada que me detenga, yo tengo que llegar, órale. Y el papá le dice, acuérdate, si no tienes fe ni vayas,
porque el diablo te va a perder. Dice, mucha gente no llega a esa iglesia porque se va sin fe. Y él dice, no, hombre, papá, tú y tus cosas, pero yo voy para allá y voy a conseguir trabajo. Está bueno, tú dale. Son gente ruda, son lugares en el que viven, en el que están en medio del campo, en medio de la nada. Entonces las cosas que en la ciudad te pueden dar miedo ya son cosas de todos los días. Él decide irse cerca del atardecer rumbo al anochecer, porque como sabe que es mediodía y está en zona desértica, si se va de día se lo come el sol. Entonces él decide irse toda la noche para intentar llegar antes de mediodía del día siguiente. Por si cualquier dificultad y lo que sea, conoce el camino, no hay brújulas, pero sabe que tiene que ir a ese cerro. Punto. Mientras ese cerro, que tiene una forma bien particular, no se le pierde de vista, él no se va a perder. Conoce muy bien la zona, persona, digamos, entre comillas, de campo, persona rural, acompañando a su papá a 1000 cosas, a 1000 lugares, a andar a pie, y es lo de todos los días. Entonces no le da miedo esa cuestión. Comienza su andar. Lleva una pequeña bolsa con viando, un par de comiditas, aparte tantita agua ahí que guarda. Sabe que no ocupa mucho, aparte él sabe manejar muy bien la cuestión de la sed. No se deshidrata fácilmente, es un tipo muy, muy rudo. Y está andando ahí en medio de la noche. Y de repente, en cierto punto en el que él en ningún momento ha dejado ver el cerro, se da cuenta que a escasos 7 metros, frente a él hay una sombra de un sujeto que va caminando también, como en el mismo rumbo de él. Y le dice, va para allá, para la fiesta. Y nada más le responden, así, seco. Y donde nada más le responde así, dice, está bien, va para allá. Y nota algo muy raro el señor. Esta persona que está ahí está en traje. Trae un traje, trae un sombrero de copa y trae el pantalón, también se ve como un pantalón de vestir. No ve detalles, lo único que lo alumbra es un poquito la luz de la luna, pero pues suficiente como para poder distinguir algo, y ve que va a buen paso. Entonces, bueno, le dice, ¿le molesta si lo sigo? Y escucho otra vez el pero diferente. Y sigue caminando. Cuenta el abuelo que no sabe qué pasó, porque él iba mirada fija en el cerro, un poquito lejos de esa persona. Al final mejor ir 2 y no solo, por si se te presenta algo en el camino, desde algún ratero, bandoleros, algún animal. Entre 2 le hacemos más que con 1. Él ya traía preparado ahí su machete, traía palo, no le causaba mucho problema y estaba preparado, pero mejor 2 que 1. Así es que va en el camino y pasó algo raro. De repente, su cabeza empieza como loca a traerle escenas y situaciones raras. Está pensando en qué es lo que va a hacer llegando y qué trabajo va a tener, y se piensa en un futuro y en una casa, y la cabeza está como loca presentándole películas. De repente hay algo en la cabeza que le dispara una alarma, y esa alarma es ver la cara de su papá que pega en la mesa y le dice, si no tienes fe, ni vayas. Y eso hace que salga como de un tipo de ensimismamiento en el que estaba, donde se detiene, se da cuenta que frente a él sigue esa sombra como caminando, y vuelve a decir, pero hacia abajo está un barranco a menos de medio metro. Se paró, se queda de lado y ve donde esa sombra empieza a voltear como para verlo, y él se voltea para el otro lado, empieza a ver entre los cerros, ve cuál es el cerro que debe seguir, y se acaba de dar cuenta que no sabe cuántas horas tiene caminando, pero se fue en dirección contraria al cerro. Está más lejos que cuando empezó. Se agarra para allá, empieza a caminar como alma que lleva el diablo, porque esa cosa estaba flotando, el señor de traje estaba flotando en medio de la nada, y entonces va corriendo, o bueno, a buena velocidad en su pasito, voltea, nada lo está siguiendo, y de repente empieza a clarear y sabe que antes de mediodía o encuentra dónde se refugia o no la va a librar, porque por más agua y preparación, el sol es el sol y no le ganas. Así es que él va todo lo que va buscando, y de repente ve una lomita que genera una sombra, hay ahí un arbolito, le va a servir, va y se tira desde mediodía como hasta las 6:30 de la tarde. Y está ahí tirado esperando. 6:30 de la tarde, ve que empieza a bajar bastante el sol y agarra el paso. Ya está medio deshidratado, está muy cansado, se le hace muy raro. Él se había entrenado para eso, pero el cuerpo no le está dando. Después también el susto del día anterior, sí se asustó. No pudo dormir en el día y dice, por eso ando cansado. Pues no me dormí, pero
ese viejo, si se me llega a aparecer, quién sabe quién es. Y comienza a caminar y va rumbo al cerro y agarra buen paso porque dice, tengo que llegar mañana antes de mediodía porque si no, no me van a encontrar. Y va caminando y ve que se va acercando, pero aún así está sumamente lejos. Y nota que en paralelo al cerro, muy cerquita de donde está, 15 minutos tal vez caminando, hay como un montón de luces, como si fuera un pequeño poblado. Como, no sé, porque por los tiempos yo no sé si era en cuestión todavía de inteles, de algún tipo de linterna prendida por gasolina, o si había algún tipo de luz eléctrica, no sé, porque está fuera de la ciudad y está en un poblado en medio de la nada, pero él ve luces familiares y empieza a decidir de, me voy a la iglesia que yo no sé si llego o me lanzo para allá y ahí pido auxilio de alguna manera. Y está pensando en eso y dice, una vocecita en su cabeza del abuelo le dijo así como, vete a las fiestas patronales, es lo que estás pidiendo, tienes que ir para allá. Y otra vocecita le decía, no vas a llegar, vete a la ciudad. De repente, sin darse cuenta, se va hacia las luces y va caminando para las luces. Y cuando va caminando para allá, empieza a sentirse raro. Está la cabeza como loca pensando muchas cosas. Se nota que no está concentrado, se nota que no está prestando atención en las luces. Y otra vez, la imagen de su papá pegándole en la mesa. Si no tienes fe, ni te vayas porque el diablo te va a llevar. ¡Pum! Donde se despierta, las luces no están y él está en medio de un lugar que empiezan a sonar muchos cascabeles alrededor de él. Está en medio de pozos de víboras de cascabel. Se da cuenta que si seguía caminando, no la hacía. Se regresa, se va caminando y se va derechito otra vez al cerro. Se había desviado otra vez. Sí. Llega casi en grado de deshidratación al día siguiente mediodía. Llega para las fiestas, pero cuando llega se topa una sorpresa. Están ahí el papá y la mamá de él. Lo están esperando. Dicen, te nos fuiste 3 días. ¿Dónde estabas? Él se acuerda de 2. Pero hay un día ahí en medio. No tiene ni idea de qué pasó. Y dice, estuve así de que me llevara el diablo. Lo que hizo, esa fue esa parte, se me está olvidando. Lo que hizo después de las serpientes, hasta que llegó al pueblo, fue empezar a rezar para él, para concentrarse y para estar ahí. Todo el tiempo estaba repitiendo los 2, 3 rezos que se sabía. Vete con fe. Fue para él como su forma en la que lo interpretó. Esta chica me cuenta que al día de hoy ya tiene cerca de 45 años, pero le ocurrió algo en lo que la llevó a ella a creer que las cuestiones como paranormales y la brujería son algo que son reales. Cuando ella tiene cerca de 10 años, vive con sus papás. Sus abuelos son 2 personas que ella no entiende exactamente porque no es una persona como tan metida en estos temas. Dice, no te sé decir exactamente qué es lo que ellos tienen. Lo que sé es que les rezan a las personas y las personas se sanan. No todas, algunas. Entonces, hay muchas personas que los buscan. Sin embargo, en la colonia en la que vivíamos, mis abuelos vivían lejos de ahí. Pero en la colonia había una curandera. Pero esta curandera, mi mamá nos decía, no vayan con ella, no hablen con ella porque no es buena. Mi mamá nos contaba que la señora hacía trabajos de magia negra y magia blanca. Y mi mamá nos decía, la magia blanca no existe. Esta señora está engañando a las personas y no es una buena persona. Lo que a ella le ocurre es que van pasando días, semanas, años. En algún momento en esta infancia se acerca esta mujer, la curandera. La ve a ella jugando afuera de su casa y le entrega una muñeca muy bonita que del centro era de tela y tenía como brazos, cabeza y pies de porcelana. Dice ella que cuando la vio fue como amor a primera vista. Le encantó la muñequita, la agarró, la abrazó. Y como sabía que sus papás se iban a enojar con ella por estar recibiendo regalos y más de esta mujer, dijo, lo voy a esconder. Entonces se metió en la casa, se puso a jugar con ella. Cada vez que venía la mamá, la metía en un cajón. Y un día le dice a la muñequita, oye, yo te quiero mucho, pero mis papás no quieren que estés en la casa. Entonces te voy a tener que ir a entregar con ellos y a ver qué pasa. Dice ella que después de eso se metió al baño. Cuando salió, la muñeca ya no estaba. Después de eso comenzó a tener pesadillas. En las pesadillas ella estaba en la cama, estaba amarrada y por la puerta llegaban un montón de serpientes y escorpiones. Se le subían, le empezaban a picar
Y dice que el dolor era tan atroz que le hacían gritar y llorar en sus sueños. Cuando se levantaba con asco, se levantaba sintiéndose mal y empezó a enfermarse. La mamá empezó a preocuparse mucho porque nota que en las mañanas esta niña tiene alta temperatura, se ve cada vez más demacrada y es una niña. Los niños no deberían de tener eso y nunca había presentado ningún tipo de problemática de salud. Bueno, pues se la llevan con doctores. Pues su niña está bien. Si tiene temperatura, ya le dimos medicamento, pero no mejora. Qué extraño. Va con otro doctor lo mismo y se vamos con tus abuelos. Cuando le llevan con los abuelos empiezan a rezar y dicen, es un trabajo de brujería. Y le dicen a la niña, te entregaron algo. Te entregaron algo, lo sabemos. ¿Qué te dieron? Y dice la niña, a mí me sorprendió mucho porque yo no le había dicho a nadie, yo lo escondí. Y dice, pues me dio mucho sentimiento, empecé a llorar y le dije que sí, que la señora me había traído una muñeca muy bonita y que el día que se le iba a entregar a mi mamá, que ya había pasado como una semana, la muñeca desapareció. Entonces los abuelos dijeron, esa muñeca está en la casa, necesita estar en la casa para estar haciéndote el daño como te lo está haciendo. Búsquenla. Les dieron unas oraciones, les dijeron qué hacer. Entonces mamá e hija estaban por la casa haciendo sus oraciones con un incienso, e iban rezando y dicen, y esta es la parte que está muy tétrica, hay un cuarto en el que tienen como los blancos. Okay. Los blancos, toallas y cositas relacionadas con el baño. Bueno, en la zona más alejada, en el cajón más recóndito, atrás de todo, está la muñeca como si lo hubieran puesto ahí acomodadita sentada. Nadie en esa casa, o sea, nada más viven la señora y la niña. Nadie había tocado la muñeca y nadie la había puesto ahí. Entonces se asustaron mucho, entendieron que había algo fuerte y los abuelos le habían dicho, cuando la veas, no la agarres con las manos. Buscaron una bolsa y al momento de agarrarla se les cae. El centro en un tipo de saquito se abrió y del centro salió como un tipo de tierra. Dice, pero el aroma que tenía esa tierra era un aroma asqueroso, como si fuera agua putrefacta. Era un olor horrible. Entonces empezamos a rociar agua, empezamos a limpiar toda la casa y la muñeca así toda destrozada porque se terminó rompiendo y más cuando la fuimos sacando quedó sucia, rota, etcétera. La dejamos afuera de la entradita de la casa. No la queríamos ni tocar y no sabíamos qué hacer. Nos metimos, empezamos a rezar. Cuando salimos en la noche, ya no estaba. Le pedimos a Dios que por favor hubiera llegado a la basura, alguna alcantarilla, que nadie la tocara. Pero la semana siguiente la vimos intacta, toda completita en las manos de una compañerita mía de la escuela. Y sí, y no era un tipo de muñeca que vendieran en juguetería, era algo como hecho. Bueno, la niña se enferma. Se está muriendo la niña, esta chica del colegio, y ahí es donde se acerca la mamá con los papás, le explica lo que pasó con ellos, le recomendó que fueran con los abuelos, no le cobraron nada, y bueno, ya le dicen otra vez, haga estas cosas, y la niña se mejora al instante, igual que como pasó con sus nietas. Al final, ella les dijo, esta señora las está trabajando por esta situación, ¿quieres que hagamos algo? Y esto es lo que a mí me da la sensación de que estas personas no eran propiamente rezos los que hacían. Dijeron, no, nada más que ya no nos pase nada y con eso estamos tranquilos. Entonces sí, la brujería, hay personas que la han vivido de cerca y ocurren cosas extrañas. En la casa vivimos mi esposa, tu servidor y nuestros hijos. Y nosotros nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien entre nosotros, con nuestros vecinos, con nuestras familias y todo. Es parte de nuestra política. Llevarnos bien con las personas. Y ya. Entonces, esta persona es una persona a todo dar. Bueno, él dice, sucedió algo muy extraño cuando aquí teníamos como 3 años en esta casa. Dices algo que en serio, te va a sonar muy tonto, pero a nosotros nos dejó mal. Le dije, ¿qué pasó? Dice, nos llevamos muy bien. Hacíamos aquí reuniones cada cierto tiempo con familiares y con amigos. Dice, ¿tú te acuerdas de aquel tiempo? Me dio algunos datos y le dije, sí, por supuesto. Y si te acuerdas después que de cierto tiempo ya no hicimos reuniones. Y yo, carajo, no me había puesto a pensarlo, es cierto. Es por lo que te voy a contar. Un día, mis niños empiezan a hablar mucho acerca de changongo. Okay. ¿Y qué es eso de changongo? Y qué changongo aquí, qué es changongo acá, y vamos a jugar con changongo. Entonces, yo primero, como estaba metido en cuestiones de mi trabajo, tiempo de home office, dice, no les presté atención más que lo decían, juego de niños. Oye, pero lo repetían y fueron pasando 2, 3, 4 días
Y todos hablaban de Changongo y que bien divertido y que muy padre. Hasta que en una comida como que me acordé y le dije a mi esposa, oye, ¿qué es eso de Changongo? Y ella, pues el monito que le regalaste. Dice, yo no regalé ningún monito, ¿cuál? Y entonces ella va y le dice, mira, ese con el que están jugando. Y le muestra y es un changuito, por eso le decían Changongo. Y es como un tipo orangután que está así, pero los ojos los tiene rojos, se ven bien feos. Y él dice, oye, no, ¿cómo les iba a dar eso? Los ojos se le ven horribles. Y él decía que tenía como una colita hecha así como si fuera enredada y que esa colita le daban vueltas y después el orangután movía las manos. Y hacía como un tipo de risa, pero que sonaba una risa como malévola. Bueno, lo vio y le dice, a ver, yo no les di eso, se los diste tú. Y dice, no, hombre, no estés jugando, pues lo traen desde hace 2 días, pues, tú se los regalaste. No se los di yo. O sea, yo en la vida había visto esa cosa. Es más, ¿dónde está el empaque? O sea, ¿dónde está la caja en lo que venía? Claro. Pues lo buscan. La basura todavía no había pasado. Revisan los botes, no hay nada. Oye, ¿de dónde sacó eso? Les preguntan a los niños y les dicen, no, Changongo vino solo. Y ellos, ¿cómo que vino solo? Sí, papá, un día estaba aquí con nuestros juguetes. Y es el más divertido. ¿Y por qué es el más divertido? Ah, porque cuando nos vamos a dormir y nos los llevamos al cuarto, nos empieza a platicar. Nos cuenta historias, platica con nosotros. Y el papá dice, no, pero ya no me gusta. Dice, mira, yo no creo en nada de esto, tú me conoces. Pero a partir de ese día yo les dije, ¿saben qué? Esa mugre yo ya no la quiero aquí. Entonces les compré un videojuego. Les puse su nuevo videojuego, los distraje muy bien. No, hombre, agarré al mono y me lo llevé al cuarto para que se fueran distrayendo y se les fuera olvidando poco a poco. Si lo buscaban en esos días, que se lo encontraran y poco a poco lo iba a ir alejando. Bueno, toda la noche el maldito chango en mi habitación movía los brazos cada cierto tiempo y empezaba a reírse solo. Y movía los brazos cada cierto tiempo y se reía solo. Pero esa cosa era de cuerda, nadie le estaba dando cuerda. No, al día siguiente fui y lo revisé a ver si era de baterías, nada. Y en todo el día, nada. En la noche me lo piden los niños. Oye, Changongo, Changongo. Y les digo, no, mañana lo buscamos, no sé dónde lo dejé. Mañana se los entrego. Toda la noche el maldito orangután otra vez, moviendo los brazos y su risa. Hasta que llegó un momento en el que ya, dice, como si esa cosa realmente estuviera viva. Dije, bueno, ya cállate, cabrón. O sea, no me importa que seas, te voy a tirar a la basura. Dice, y ahora sin mover los brazos empezó a reír. Y siguió riendo y riendo y riendo. No, lo agarré. Dice, en ese rato lo agarré, me salí de la casa y lo aventé al bote de basura. En la mañana estaba en la mesa del comedor. Dice, esa madre me pasó. Dejamos de invitar personas a la casa porque supusimos que alguien vino y nos metió esa mugre aquí. La cosa esa la tiramos. Y después de eso coincidió en que mis niños querían pasar mucho tiempo en casa de mi suegro y se la vivieron allá como por 3 meses. Yo no quería que estuvieran en contacto con esa mugre. Tuvimos que hablar un padre, vinieron aquí a la casa, nos hizo bendiciones. Después de eso tiramos esa cosa y ya no la volví a ver. Dice, ya te terminé de contar la historia. Para mí estas cosas no existen. Esta historia me la mandó una chica de Costa Rica. Y me dice, acabo de vivir la experiencia más aterradora de mi vida, simple y sencillamente por querer pasarme de lista. Le dije, a ver, cuéntame qué pasó. Dice, mira, yo consumo terror y consumo todo lo paranormal. Conozco un sinfín de podcasts en español y en inglés. Me encantan. Llegó un momento en el que sentí que había escuchado tanto de tantos temas tan oscuros que ya era una experta. Así es que decidí autonombrarme para mí, no para los demás, como una casa fantasmas. Y yo decía, no, muchas de estas cosas son percepción de las personas. Estas cosas no pasan, es rarísimo que pase. Coincide que una amiga, justo mi amiga acaba de comprar una casa, es la primera amiga de todos que tiene el poder adquisitivo para hacerlo. Entonces ella estaba muy feliz. Ya pasaron 2 meses desde entonces y en esos 2 meses nos dice, la casa tiene algo. Y nos empieza a contar que hay cosas en la casa. Cosas no tan fuertes, pero lo suficiente como para que ella esté bastante infeliz. Se escuchan unos pasos que vienen de una cocina a un baño. En el baño se escucha donde les tiran. Ella al principio tenía mucho miedo, creía que alguien se había metido a la casa. Empieza a hablar en voz alta para ver si era su hermano o sus papás. Se da cuenta que no hay nadie, pero tampoco nadie sale del baño. Y al abrir el baño, pues no hay ninguna persona. Termina comprando cámaras, las monta. No, o sea, se escucha que la puerta se abre y se cierra y en las cámaras no se ve nada. Aquí hay algo, o sea, algo está sucediendo. Bueno, los sonidos siguen aumentando,
De repente hay conversaciones en la sala, en ocasiones hay una risita en un cuarto que está la puerta cerrada. Y lo que ya le empezó a dar mucho miedo a ella es que si cierra las puertas dentro de la casa, en la mañana amanecen todas abiertas. Si las deja abiertas, amanecen todas cerradas. Y ella dice, me da mucho miedo porque yo ya no me siento cómoda ni a gusto. Es como si hubiera invitados ahí que yo no traje y aparte de eso, pues no sé si son buenos o malos. Y esta chica le dijo, yo te voy a ayudar. Dame chance de ir a tu casa. Yo te he puesto que lo saco. Órale va. Dice, ¿qué quieres que haga? Déjame el fin de semana. Déjame el fin de semana ahí. Vete, yo me encargo. Y esta chica trajo un plan. Dice, yo había escuchado que a los espíritus y a los fantasmas, si llegas a estar en contacto, pues ya ponte agresiva y córrelos de ahí y diles que es tu casa y fin. Bueno, pues yo me fui con ese plan y aparte por lo que me contó, revisé cómo eran sus puertas, todas sus puertas eran de maderita y compré unas como cerraduras que nada más son de mano. Se las puse con tornillos en todas las puertas por dentro y entonces me metí en una habitación, cerré con esa cosa que no hay forma que se abra por fuera y entonces dije en voz alta, lárgate de esta casa es de mi amiga, no eres bienvenida, no sabes cuánto le ha costado, toda una perorata. Y dice, y aparte para demostrarte de la poca cosa que eres, acabo de poner una mugre que me costó $1 en una tienda y con $1 voy a demostrar que soy más fuerte que tú. Okay. Y con eso te demuestro que quiero que te largues. Dice que en eso ella se da la media vuelta, se mete al baño y al salir la puerta está abierta, de par en par. Dice, me dio un pinche miedo que no puedes tener idea. Cuando salgo de ahí, veo como las puertas al mismo tiempo ¡pum!, se cierran de trancazo. Me salí, me quedé sentada afuera y nada más dije, ahora cómo le voy a decir a mi amiga que tal vez las cosas se van a poner peor. Dice ella que sí, cuando regresó su amiga había más cosas, había aromas e infinidad de cositas que al final dice, ahorita ella está decidiendo qué hacer, pero me acabo de llevar el peor susto de mi vida por quererme pasar de lista. Hay muchas personas que por escuchar esto se quedan con falsas ideas que tomen precauciones, personas, no hagan esto. Es impactante el tema de la brujería, como hay cosas que se repiten continuamente. Cuando hablas de como embrujos o maleficios que la gente conoce, bueno, te van a hablar de entierros, te van a hablar de cerrar caminos, te va a hablar de salaciones, obviamente amarres. Y hay uno que es especialmente algo que a mí me ha llamado la atención porque ya no es exclusivamente como de una cultura, es a nivel mundial. Lo he escuchado en muchas culturas, ni siquiera de habla hispana, el mal de ojo. En el mal de ojo hay muchas creencias, muchas creencias. Inclusive he conocido personas científicas que dicen, yo sí creo en eso. Y bueno, explícamelo, es siempre la pregunta que hago. Dentro de las explicaciones que he escuchado que me llaman la atención es que una persona con una mala intención, que tiene sentimientos muy negativos hacia alguien, por medio de la vista los transmite. Y digamos que sobrecarga de energía negativa a la otra persona. Entonces es algo que hace que la persona después tenga dolencias, malestares, etc. Hay personas que dicen que por eso viene esta barrida del huevo, que el huevo al tener una energía tan baja, al pasar empieza como que a absorberlo y eso hace que la persona se sienta bien. Bueno, nunca había escuchado del bien de ojo. Esto lo voy a dejar con una pizca de sal y con muchos signos de entre comillas. Pero parece que es terriblemente peor que el mal de ojo. Resulta que en nuestra concepción, nosotros venimos desde una cultura que tiene raíces en muchas creencias que ya no vienen de forma explícita. Explícita es que te lo digo así tal cual y te digo, esto que te estoy diciendo viene desde tal creencia, desde tal religión o desde tal postura. No, ya vienen implícitas. Cuando yo te digo lo que está bien y lo que está mal, el cómo ver el mundo, el cómo lo entiendo, ya incluye esas escuelas y a veces ni siquiera yo supe que fui parte de esas escuelas religiosas, místicas, espirituales o como las quieras llamar. Muchas de estas están aderezadas por tradiciones familiares o por tradiciones de una cultura específica. Ejemplo, el qué hacer con el mal de ojo va a tener similitudes en todo el mundo, pero va a tener diferencias aquí en Caliana, si nos vamos a San Luis Potosí y peor si te vas todavía a Salvador o España, te van a decir tal vez bárrete, pero el qué utilizan y el cómo tiene que ver con una geografía.
son con las cosas que tienen cerca de ahí. Mientras aquí se utilizan ciertas ramas y ciertas piedras, son porque son las que tenemos cerca. Pero si allá hay otro tipo de geografía, otro tipo de vegetación, van a utilizar cosas distintas que sean cosas que puedan tener acceso. Bueno, esto lo cuento porque hay una creencia actual que no digo que esté mal, simplemente que es muy actual, que tiene menos de 100 años, en torno a lo que tiene que ver con Dios. Vuelvo a decir, no es que esté mal. Si es tu creencia, es totalmente correcta. Si no es tu creencia, bueno, no es tu creencia y ya. Solo la quiero describir. Se considera a Dios desde el cristianismo y no en todas sus ramas, a Dios como la perfección absoluta en relación a la bondad y al amor. O sea, no hay una pizca de maldad en él. Y esto, o sea, al día de hoy se ha aterrizado así, pero viene desde documentos antiquísimos en las que filósofos y teólogos como Tomás de Aquino en la Edad Media y otros más empezaron a devanarse y por medio de la oración y de la lección divina y de diferentes tipos de metodologías que fueron desarrollando ellos en su creencia espiritual, sintiendo que están en comunión con Dios, que fueron como indagando en estos temas. Pero no siempre fue así. Hay muchas creencias que creen que existe, sí, una deidad, pero que es una combinación del bien y el mal. No es bondad. Y el orgullo es una de sus cosas. Y bueno, no voy a decir datos ni nombres por respeto porque yo soy un ignorante de ese tema. Simplemente cuando escuché esto me voló la cabeza. Pero en esta creencia, Dios hace bien y hace el mal. Y destruye a los que están en contra de él y favorece a los que están a su favor. Y en ocasiones tiende a ser celoso y por sus celos destroza y deshace. Y en ocasiones por su amor da grandes cosas. Y la gente que le pide a Dios que por favor destruya a esas personas que me atacaron, que hablaron mal de mí, las destruye, las deshace. Entonces, hay creencias que son muy cuestionables al día de hoy porque el día de hoy traemos como una tipo de cultura que nos habla mucho acerca de la aceptación, del cariño, del abrazo, pero si nos vamos a la historia humana y si nos vamos a las religiones, no siempre fue así ni la relectura es así. El bien de ojo viene de una de estas creencias. El bien de ojo no viene de una creencia de un Dios bueno. Piensas en bien de ojo, es desearle el bien a alguien, pienso cosas buenas, le transmito amor. No ridiculizo eso. Yo creo que eso sí se puede hacer y yo creo que podemos transmitir cosas muy buenas, pero eso no es el bien de ojo. El bien de ojo es esto. Cuando yo he visto que una persona me ha dañado y noto que esa persona, en ese daño que me hace, puedo lograr ver parte de su esencia y noto que está podrido, con esta deidad, ser superior o energía que está ahí, le pido que por favor le arranque todo lo bueno que le queda y me lo dé a mí. Y que esa persona se quede en nada. En nada, no en un cierre de caminos. En nada, no en un entierro. No. En nada, en polvo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que si Dios me lo otorga, no van a pasar 24 horas para esa persona cuando ya no esté con él, sino en el lugar contrario. Porque lo poco bueno que le quedaba, se me otorgó a mí. El bien de ojo. Una forma de eliminar, de erradicar por completamente a alguien que desde mi criterio consideré que le quedaban pocas cosas buenas, que ya no le iban a hacer bien, me iban a hacer mejor bien a mí. Y una vez que alguien es absolutamente malo, no tiene que estar aquí desde esta creencia y Dios se encarga de eso. Entonces, estas personas también creen algunas acerca de la prolongación de la vida por medio de ese bien de ojo. Familia Nocturna, a ustedes les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye bye.